Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutitos más que se vayan sumando. Eh, la convocatoria de hoy, vamos a tratar la resolución normativa 11 de ARBA, que tuvo un gran impacto por su impacto en sí y por el vencimiento del mismo, ya que este vencimiento ocurre mañana y hay muchos contribuyentes que van a estar obligados a abonar un anticipo adicional en el impuesto sobre los ingresos brutos. Vamos a estar viendo quiénes están obligados, quiénes están excluidos, van a poder hacer preguntas o nos pueden ir dejando preguntas en el chat y vamos tomando nota. Más o menos en unos minutitos vamos a arrancar. Bienvenidos a los que se vayan sumando. Soy Griselda Doder, analista de contenidos en RPAR. Vamos a estar charlando acerca de el anticipo adicional que estableció ARBA para los grandes contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos, que alcanza a contribuyentes locales y de convenio. Vamos a ver también cómo va a notificar ARBA, cómo uno puede consultar también si tiene la duda o si no recibió la notificación y tiene alguna duda, se puede consultar también las formas de pago, qué pasa si no se ingresa este anticipo y qué pasa si se ingresa también. Tal cual. Sí. Las consecuencias son grandes. Así que bueno, esperamos un minutito más y arrancamos, Enrique. ¿Cómo no? Perfecto. Yo voy tomando nota de algunas consultas que vayan surgiendo. Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Recordamos que mañana está venciendo esta nueva obligación que puso ARBA para grandes contribuyentes, el ingreso de un anticipo adicional. Y bueno, vamos a estar analizando los puntos más importantes debido a la inmediatez de la norma. Sí, ya hay varias consultas Sí, ahí yo en el te... chat. Sí. Bueno, Enrique, cuando quieras podés comenzar y bueno, si van surgiendo dudas o consultas, por ahí te interrumpo un poquito y lo Sí, vamos sí. viendo. Por supuesto, vamos dialogando cuando vos lo creas pertinente y entiendas que las preguntas que hace la gente o vos misma, así Claro. lo hacemos más fluido y llevadero. Pero bueno, sí, efectivamente, como aclarabas en la introducción, ya nos habíamos sorprendido a fin del año pasado con la sanción de la ley impositiva, la 15479 para el periodo fiscal 2024, en el que, como novedad, se incluía este artículo 136 que le permitía a la autoridad de aplicación, a ARBA, cobrar un anticipo extraordinario del impuesto a los ingresos brutos.
equivalente a 4 veces de lo que los contribuyentes habían declarado o consignado en su declaración jurada de octubre del 2023. El 23 de febrero del corriente año, el organismo emitió la resolución normativa 11, reglamentando este artículo 136, y dispuso que para el día 8 de marzo, mañana, se debía abonar este anticipo extraordinario en concepto de los impuestos a los ingresos brutos. Ahora bien, vamos a explicar un poco cómo funciona, las consecuencias y la organización que le ha dado el legislador a esta cláusula. Primero, naturalmente, para justificar este anticipo extraordinario, en los considerandos vemos que se ampara en la ley de emergencia que el nuevo gobierno de Kicillof sancionó también a través de la legislatura bonaerense, en donde vemos que tiene un aliado ideal, y para justificar y evitar cualquier planteo de inconstitucionalidad tendiente a justificar precisamente que no existe emergencia económica para establecer un tributo excepcional de esta naturaleza, un anticipo de esta envergadura. Con lo cual, en los considerandos vemos que esto se inscribe dentro de lo que ya es regla en la Argentina en general y en la provincia de Buenos Aires en particular, que es vivir en emergencia jurídica, en emergencia económica, en emergencia social, financiera y de toda clase, en donde se dicta por ley la emergencia y eso permite cubrir ciertas perspectivas constitucionales que reclama precisamente nuestra ley fundamental para que determinados preceptos impositivos puedan dictarse y los condiciona a que exista una emergencia. Y por eso siempre se dicta una emergencia por ley y luego aparecen este tipo de creaciones fiscales tributarias que terminan siempre perjudicando a los contribuyentes. Este es el contexto en el cual se sanciona este anticipo, en el cual comenzamos a desentrañarlo. Primero, la ley, el artículo 136, le permite a la autoridad de aplicación establecer quiénes, en definitiva, van a ser los contribuyentes pasibles de soportar este anticipo. Y ahí habla naturalmente de grandes contribuyentes de acuerdo a un nivel de actividad de ingresos y que desarrollen cierta actividad dentro de un mercado de concentración elevado. Curiosamente, hoy por la mañana ya me llegaron dos empresas que no califican como, por ejemplo, un mercado de grado de concentración elevado, aunque sí podrían ser calificados como grandes contribuyentes, pero estas dos condiciones que fija la norma tienen que ser concurrentes, es decir, tienen que verificarse ambas a la vez, con una no alcanza. Sin embargo, estoy viendo, por lo menos hoy por la mañana, alcancé a advertir que no hay en una de ellas un mercado de concentración elevado, entendiendo por estas empresas que no tienen venta a consumo masivo, ¿no? Sino que están reducidos a un determinado ámbito. Por ejemplo, el juego, por ejemplo. No es y siempre dentro de determinado territorio de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el mercado de concentración elevado, según la resolución, es un valor índice que ellos fijan mayor a 1800, al índice de Heringband y Hirschman, calculado de conformidad con el anexo que establece la propia resolución. Y aquí la primera inconstitucionalidad que yo quiero marcar, en tanto y en cuanto la ley impositiva, en su artículo 136, le permite completar quiénes son los sujetos alcanzados al Poder Ejecutivo a través de ARBA. Y esto, naturalmente, está vedado, ¿no? Esto está prohibido constitucionalmente, no solo por la ley fundamental, en donde hay algunos que podrían arguir que una ley provincial, si bien podría confrontarse con la ley nacional, lo cierto es que
habría que averiguar también si la Constitución de la provincia permite ciertos estándares impositivos. Y en este sentido, el artículo 103 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en donde la Suprema Corte de la provincia y distintos tribunales bonaerenses han encontrado el principio de reserva de ley y de prohibición de delegación del legislador al Ejecutivo, porque acá hay que aclarar que la prohibición de delegación del legislativo al Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires no está vedada con la transparencia que sí lo está a nivel nacional. Es decir, la Constitución de la Nación, en el artículo 99, inciso 3 y 76, prohíbe claramente la prohibición de delegación legislativa tributaria del Congreso al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no hay una réplica tan nítida en terreno bonaerense. La Constitución de la provincia no hace una clara prohibición como sí la nacional. La Corte de la provincia ha encontrado esta prohibición en el artículo 144 y en el 103 de la Constitución de la provincia. Con lo cual, esta delegación que hace el artículo 136 a ARBA, decir, che, ¿quiénes son los contribuyentes que están alcanzados? Bueno, dígalo usted, ARBA. No. Esta delegación no soportaría el test de constitucionalidad que marca la jurisprudencia, ¿no? Acá tenemos un primer punto. Entonces, para ver quiénes contribuyentes están alcanzados, hay que estar a la ley, pero con la ley no alcanza. El Poder Ejecutivo viene a completar esta ley a través de esta delegación clase. En mi opinión, no abastece el derecho constitucional de delegación y reserva, con lo cual ya con solo eso alcanzaría, esto por supuesto que es mi opinión, para tachar de inconstitucional este anticipo. El anticipo además se calcula en base a octubre del 2023. Esto también es un capricho del legislador. Es decir, no se explica claramente en el debate parlamentario por qué octubre y no diciembre, por qué junio y no julio. Es decir, toma octubre del 23, lo multiplica por 4 y eso equivale a un anticipo. Pero... Tremendo. ¿Cómo? Tremendo, digo. Claro, Multiplicado por 4. no hay una justificación razonable de No. por qué toma el parámetro octubre del 23, ¿no? Y si no tenés presentado octubre, es el último anticipo presentado por 4 más el 70%. Exactamente, muy buena la aclaración. Si yo octubre del 2024 el contribuyente no tiene la declaración jurada presentada, el sistema permite buscar la última presentada, supongamos, no sé, junio, aplicarle el 70% y sobre eso multiplicarlo por 4 que da el equivalente al anticipo, ¿no? Es correcto lo que vos decís. Algo así parecido como una especie de pago provisorio de impuestos vencidos exclusivo al anticipo, ¿no? Ya esto no es novedad, el artículo 58 del Código Fiscal lo recepta y esto incluso ha sido tachado de inconstitucional por vasta jurisprudencia, incluso ratificado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay varios casos, Vimpec Pugliese, entre otros, en donde la Corte de la provincia ha decretado la inconstitucionalidad de esta forma de presumir anticipos. Bien, este pago es un anticipo. ¿A qué? Y al hecho imponible definitivo que supuestamente se define el 31 de diciembre. Recuerden que el ejercicio fiscal en impuesto a los ingresos brutos para todas las personas jurídicas o humanas con independencia de cuándo cierre el balance es de enero a diciembre. Estamos en ingreso bruto, no en el impuesto a las ganancias. Con lo cual, bueno, lo que establece la norma es que aquellos contribuyentes que vienen con un saldo a favor, arrastrándose de declaraciones juradas anteriores, el sistema va a computar ya de oficio, tomar este saldo a favor, computárselo con el anticipo de octubre del anticipo este extraordinario que vence ahora, y el saldo de la diferencia lo van a intimar a que paguen, notificando esta liquidación en el domicilio fiscal electrónico, con lo cual aquellos que no reciban la notificación, yo entiendo que ya prácticamente no hay tiempo, quizás mañana algunos se despierten y vean la notificación, aquellos que no recibieron la notificación no están alcanzados con el anticipo, porque uno de los requisitos que establece la norma es precisamente que el anticipo aplica solamente para aquellos que son notificados por el organismo. Y son notificados al domicilio fiscal electrónico. Esto no significa que el organismo le va a enviar un mail, sino que cada contribuyente, con su clave SIC, la clave de identificación tributaria de ARBA, debe ingresar al domicilio fiscal
y revisar si efectivamente tiene esta notificación. Si la tiene, entonces aparecerá ahí la liquidación. Incluso creo también que hay algunos contribuyentes que ingresan y el mismo organismo le dice, usted no está sujeto ni siquiera al anticipo, es decir, comunicándole también que no es pasible del anticipo, ¿no? Esto ya ARBA lo actualizó en sus sistemas. Pero aquellos que sí están alcanzados, tienen dos alternativas, pagarlo o no pagarlo. Si lo pagan, no hay más. Si lo pagan, y dentro lo pueden hacer antes o durante el 8 de marzo o después. Vayamos con lo que lo pagan antes, es decir, con aquellos que cumplen a rajatabla lo que marca la norma. Estos sujetos que pagan, si no tienen saldo a favor, bueno, ahí tendrán la liquidación y tendrán que pagar 500, 1.500 millones de pesos, lo que le dé la cuenta, según la liquidación de ARBA, cuentas que no pueden cuestionar, que no pueden impugnar, sino que prácticamente como si fuese un impuesto inmobiliario o un impuesto de embarcación deportiva o automotor, ir y abonarlo. Ese abono inmediatamente se registra en la declaración jurada como un saldo a favor a cuenta de futuras declaraciones juradas que se van devengando. Y como contraprestación de este abono, la normativa dice, después hay que ver si se cumple, que de oficio van a morigerar las alícuotas de retenciones y percepciones. Esta morigeración no establece claramente a qué nivel de alícuota va a ser. Supongamos que alguno venga con una alícuota, no sé, de un 4, un 5, un 3%. Bueno, ¿y cuándo? ¿Y a cuánto se reduce? Bueno, es de oficio, nadie se llama, lo sabe y queda el arbitrio de la discrecionalidad del organismo. Con lo cual es un pago a cuenta. Quizás en 6 meses, en 7 meses, en 4 meses, en 5 meses, es decir, se constituye efectivamente en un verdadero adelanto del tributo, en una verdadera empréstito prácticamente forzado por ley que dispone el legislador en cabeza de estos contribuyentes. Y hay aquí también otro reparo de orden constitucional, que es la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, establece que cuando la legislatura fija un empréstito, deben establecerse claramente hacia dónde van esos recursos obtenidos. Y acá el ejercicio jurídico que podemos hacer es analizar si efectivamente este anticipo constituye y se erige en un empréstito forzado, aunque por ley. Es forzado, sí, porque el contribuyente no tiene la voluntad o no tiene la posibilidad de rechazar el pago, lo tiene que obrar. Entonces, es establecido por ley y es compulsivo, con lo cual, porque si no lo abona, naturalmente el fisco puede librar boleta de deuda y ejecutarlo, con lo cual estamos en un verdadero empréstito donde la ley le obliga al contribuyente a adelantar 6, 7, 8 meses antes el impuesto. Y al no establecer, ni por ley, a dónde se destinan estos recursos, se alteraría también las cláusulas previstas en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el 56, por ejemplo, y el 49, que obliga a que la provincia deba establecer claramente hacia dónde van los recursos de un empréstito forzado. Al no establecer la ley hacia dónde van, también se rompería la estructura constitucional en este sentido. Con lo cual, aquellos que lo pagan tendrán un saldo a favor, tendrán el derecho a que ARBA le morigere de oficio las alícuotas y evitarán las consecuencias de no pagarlos. ¿Cuáles son estas consecuencias de no pagarlos? Bien, las consecuencias de no pagarlos son que durante 12 meses posteriores al 8 de marzo, el organismo te incluya en el padrón de riesgo fiscal, aumentando significativamente las alícuotas de retenciones y percepciones. ¿Y esto qué va a provocar? Y una exponencial acumulación de saldo a favor. Además, con el riesgo de que libre boleta de deuda contacte un apoderado fiscal interno o externo, inicie un juicio de apremio, ejecute el anticipo y dentro de ese juicio de apremio pida, en los términos del artículo 104 del Código Fiscal y 6 de la Ley 13.406, que marca las medidas cautelares y tributarias en la Provincia de Buenos Aires, un embargo sobre la cuenta bancaria. Con lo cual el riesgo es alto
de no abonarlo, o bien de no iniciar inmediatamente una acción judicial tendiente a suspender judicialmente el pago de este anticipo, que ahora vamos a eso. Ahora bien, supongamos que aquellas empresas, que hay muchos, que no tengan el flujo dinerario para pagarlo el 8 y están intentando romper inversiones financieras para hacerse de los fondos y pagar, no sé, el 14, el 15, el 16, el 20 de marzo, no sé. Es decir, no tienen intención de no pagarlo, pero no llegan al 8. Bueno, ¿qué pasa con esos sujetos? Bueno, en ese caso, yo lo que sugeriría es que presenten un reclamo web en ARBA, avisen al fisco de que se están reuniendo los fondos necesarios para pagar, le pidan que no lo metan en el padrón fiscal y de alguna manera, aunque la ley no lo contemple, ni lo establezca, pedir una pseudo especie de prórroga o de anuncio de que se va a abonar en aras de evitar que le inicien un juicio y que lo metan al padrón de riesgo fiscal, ¿no? Esto es una sugerencia, digamos, meramente profesional. No puedo garantizar de que esto suceda. Lo cierto es que la norma dice que si el 8 no se paga, el organismo está habilitado para incluirlo inmediatamente en el padrón de riesgo fiscal, con el riesgo de que le aumenten significativamente las alícuotas de retención de percepciones y se le genere hacerlo. Bueno, tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Y cómo? Bueno, primero tienen que haber recibido la liquidación a la que estamos haciendo referencia. Y contra esta liquidación, promover un juicio en el fuero contencioso administrativo, junto con una medida precautelar y una medida cautelar. ¿Ante qué juez contencioso? Bueno, aquellos contribuyentes que tengan el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, o bien sean de convenio y no estén radicados en alguna de estas jurisdicciones, tienen que ir al juzgado en lo contencioso administrativo de La Plata. Se corta, dice el audio, ¿o me escuchamos bien? Sí, están diciendo, a ver, ¿se escucha bien? A mí se me cortó un ratitín, pero ahora yo lo escucho bien. Se escucha, sí, porque me entró una llamada y la apagué por ahí. Ah, puede ser por eso Claro. entonces. Yo ahora te escucho bárbaro. Bien. Le decía que la posibilidad de hacer una acción contenciosa administrativa con precautelar y cautelar fuero contencioso administrativo de La Plata, o bien aquellos contribuyentes que tengan el domicilio, por ejemplo, fuera de estas jurisdicciones, pueden elegir en La Plata, que siempre es competente, o ante el juez del domicilio donde corresponda. No sé, si están, no sé, por ejemplo, por decir algo, en Tandil, pueden ir al juzgado contencioso administrativo de Azul, o de Mar del Plata, Ay, jurisdicciones. Bien, y en la acción extrajudicial tendiente a suspender el proceso, con el anticipo, perdóname, Enrique, ahí me parece que se corta. sí. Me están diciendo que se corta y yo también se me... A ver. Bueno, quedó pixelado. A ver, Ahí a ver. está. Sí, ahora sí. Bien, bien, perdón. Bueno, Algunos que llegué hasta Tandil, dijo, o como que se cortó ahí. claro, Se cortó. las acciones judiciales pueden ser en el fuero contencioso administrativo, en el fuero contencioso administrativo de La Plata, o bien en el fuero contencioso administrativo del interior de la provincia, según el domicilio donde tenga el contribuyente, ¿no? Y ahí que se plantea directamente una acción judicial, que técnicamente se llama reconocimiento de derechos,
sin agotar la vía administrativa, sin pagar por una medida precautelar y cautelar en donde se le pide al juez que en forma inmediata, al inicio de la demanda, y esto funciona muy bien en el fuero contencioso, en 48 horas, 72 a lo sumo, ya hay una resolución, se le pide al juez que le ordene a ARBA que no me meta en el padrón de grandes contribuyentes de riesgo fiscal. Hasta tanto se elabora un informe sobre la situación y el juez meritúe la posibilidad de establecer la inconstitucionalidad de este anticipo. Con lo cual, las alternativas son pagar y naturalmente ese pago no se va a poder repetir, va a generar un saldo a favor en la declaración jurada y eso se puede ir consumiendo a medida de que los meses y las posiciones se van sucediendo con el correr del tiempo. Puede ser que algunos contribuyentes, por ejemplo, no tengan en miras una elevada facturación a futuro y tengan que pagar este anticipo y le quede un exponencial saldo a favor por esa situación. Bueno, hay que analizar cada caso concreto, que yo estoy dispuesto a verlos en las preguntas y evacuarlo uno a uno sin ningún problema. Pero esos sujetos que le queda ese saldo a favor y ven que a futuro inmediato o inmediato no van a poder consumir el crédito, bueno, tienen distintas alternativas, como por ejemplo, no sé, pedir la compensación con otros tributos, un inmobiliario, un automotor, o bien iniciar una acción de repetición en los términos de la resolución normativa 59 ante ARBA, esperar 6 meses, meter un amparo y cobrar el dinero en ese caso, porque estamos hablando de empresas que van a tener muchísimo tiempo para lograr el consumo de ese crédito. Aquellas que no, bueno, tendrán un perjuicio financiero evidente, tendrán que sacar ahora el dinero de donde puedan, anticipar el tributo, pagarlo, esperar que el organismo efectivamente cumpla con la normativa, es decir, que le morigere de oficio las alícuotas, ver si le empiezan a consumir el saldo a favor y ver cómo se comporta el organismo versus el impuesto a ingresar mensualmente. Y finalmente, el universo de contribuyentes que entienden que pagar no tienen el dinero correspondiente para hacerlo, o le va a costar mucho, o no lo quieren hacer, bueno, sugiero una inmediata inicio de acción judicial, porque las consecuencias de seguir pensando o dudando pueden ser graves, en la medida que una vez que ARBA lo mete en el padrón de riesgo fiscal, si bien se puede salir a través de una acción judicial del padrón, lo cierto es que estando dentro del padrón ya el nivel de presión, de ansiedad y de desesperación no es el mismo de no estar en el padrón y esperar que el juez resuelva, ¿no? Hay otro dato importante, es que el organismo toma todo para calificar a los sujetos pasibles de soportar el anticipo extraordinario, los contribuyentes de provincia y los de convenio multilateral, y que a veces, a los efectos de considerar los grandes contribuyentes, toman todos los ingresos total país. Esto es peligroso e inconstitucional, porque ya hay suficiente jurisprudencia y antecedentes en torno a que no puede una provincia tomar como parámetro de elevar alícuotas o de calificar como contribuyente de alto riesgo o de calificar a un contribuyente como gran contribuyente ingresos de otras jurisdicciones. Esto resulta inconstitucional porque se alteran la cláusula de prohibición de exportar potestad tributaria fuera de los límites territoriales de la provincia. De esto hay múltiples antecedentes y si consideramos que la normativa marca que los grandes contribuyentes, entiéndase por grandes contribuyentes, lo que el anexo 1 de la resolución normativa 11 del 2024 establece, si extraigo los ingresos que yo tuve fuera de la provincia de Buenos Aires, no calificaría como gran contribuyente porque solamente me quedaría con lo de la jurisdicción 902, provincia de Buenos Aires, y esos ingresos solamente no me permiten entrar como gran contribuyente y en consecuencia no pagar el anticipo extraordinario. Ese es un argumento que también es muy sólido, que naturalmente va a encontrar a aquellos que le intenten una recepción jurisprudencial inmediata y rápida en ese sentido.
Bueno, pasa un poco por acá. Si quieren, vayamos a las preguntas. O Dale. si solacé algo y pasé rápidamente de alto, por favor, deteneme, preguntame y No, te vamos agrego un punto que me resolviendo. parece importante y es Sí, que este anticipo no puede ser, o sea, si lo quieren pagar, no puede ser incluido en planes de pago. En no, la por supuesto que no. resolución Es efectivo en un 36, mes. Exacto. que es la que está siendo muy utilizada por los contribuyentes para eh, pagar los anticipos mensuales del 2024. Exacto. Acá preguntan en qué periodo se computa el anticipo. No, se paga el anticipo e inmediatamente ese pago va como saldo a favor en la declaración jurada, ¿no? ¿Mm? Mm. No, el que no fue notificado, ahí Magalí, no paga el anticipo. El requisito es que esté notificado. ¿Mm? Hasta Si no hay mañana, notificación, ¿no? Porque no hay hay que una pagar. consulta que dice, si no me notificaron hoy, debo pagar ahí, Bueno, hasta mañana. hay que esperar Claro. hasta mañana. No creo que el organismo se anime a notificar a alguno, por ejemplo, el día 9. ¿Eh? Mm. Como tampoco creo que se vuelva a establecer un nuevo anticipo para otro universo de contribuyentes que no quedaron alcanzados a sacar. Porque recuerden que la provincia de Buenos Aires carece de fondos y por eso hizo una evaluación descontrolada del impuesto inmobiliario, por eso se descontroló con el aumento del impuesto a la embarcación deportiva, superándolo casi al 1000%, y con el impuesto automotor, y por eso llamaron este anticipo. Recuerden que no se les permitió endeudarse en determinado monto y la provincia, lejos de recortar los gastos, mantiene los gastos, aumentan en virtud de la inflación y paritaria que tiene y necesita recursos. Con lo cual, en mi opinión, ahora es el anticipo y luego que se consuma total o parcialmente van a empezar de vuelta con los regímenes de recaudación a generarle saldos a favor por vía de retenciones y percepciones, como viene haciendo, pero en mi opinión lo van a hacer aún con mayor intensidad y afectación, ¿no? Esto no tengo dudas porque los números no dan y la provincia de Buenos Aires necesita resolver el presupuesto, ¿no? Bueno, preguntan, si hay alguna forma de verificar, además del domicilio fiscal electrónico. No, no, ARBA, no. sí, Se puede verificar en ARBA, o sea, independientemente de que después se abone o no. Dentro del micrositios de ARBA está cuando uno va a la solapa de ingresos brutos donde se hace la declaración jurada web, hay una solapa nueva que dice adicional ingresos brutos. Ahí pide el quit y la CIT y ahí sale si estás obligado y si no estás obligado. Si estás obligado dice el monto, bueno, todo lo mismo que dijiste. Y algunas características por las cuales se encuentra obligado, también puede decir. claro. Acá pregunta si se puede computar la declaración jurada febrero del 2024. ¿La querés contestar vos? Te veo ahí. Esa lo preguntaron muchos. No está aclarado, va como un pago a cuenta, queda como un saldo a favor. Entiendo que si se paga el 7 de marzo podría imputarse, pero no sé si el sistema lo va a tomar. Creo que no habrá inconsistencias debido al impacto del momento que se paga hasta que el anticipo realmente quede plasmado en ARBA. Claro, hay que ver la cuenta con eso. Yo te diría, en principio, me animaría a decirte que no, que ellos lo que quieren es que Claro, vos pagues, claro, porque no va a que vos estar pagues, te metes ese pago impactado. en la declaración jurada de marzo inmediato y eso empieces para adelante, con lo cual, febrero del 2024, y por eso hicieron esto, sacaron la resolución el 23 de febrero con la obligación de declaración jurada. Hay que ver el sistema, yo entendería que no, que la posición febrero hay que pagarla y que Mm. pagar este adicional además. Por supuesto que en febrero aquellos que vienen arrastrando saldo a favor podrían pagarlo con los saldos a favor, con la retención de percepciones del mes de vengado, pero bueno, aquellos que no alcanzan a cubrir con los saldos a favor o con las retenciones del mes, tendrán que pagar y después pagar el adicional y a partir de ahí tomar a cuenta. ¿Mm? Debería, respondiendo esto, debería aparecer en forma automática en la declaración jurada, como también debería morigerarse de oficio el nivel de retenciones y percepciones. Esto está toda la norma. Hablo en potencial porque está en la norma y hay que ver si después la cumple la norma. ¿Mm? Ok.
Exacto, Hernán, el sistema de ARBA que termina vigilando y muchas veces ha pasado con saldos deudores de cuenta corriente de periodos prescriptos o que no se explica cómo está la deuda en un contribuyente. Ha pasado con contribuyentes que han cobrado demanda de repetición o que han ganado juicios de apremio y después ARBA le mete una deuda en el sistema de cuentas corrientes y contra esto se han iniciado acciones judiciales con muy buena prosperidad. Pero claro, naturalmente hay que contratar un abogado, hay que hacer una acción y hay que obtener una sentencia, ¿no? Pero ha ocurrido muchas veces de acciones contra saldo de cuenta corriente que no se explica de dónde sale la deuda y se han obtenido buenos pronunciamientos. Volviendo a la consulta anterior, ahí me confirmaron que se computa recién en el anticipo de marzo que vence en abril. O sea, en Claro. febrero no se puede tomar. No, por eso. Sí, tal cual. Febrero, como decía, hay que pagarlo y demás. Acá dice, ¿la notificación te informa la alícuota morigerada? La respuesta es que no. No te informa la alícuota. Vos tenés que pagar, procesa el pago y el sistema te va a emitir cuál es la alícuota morigerada. Puede que no estés conforme, puede que, además del pago anticipo adicional, el nivel de alícuotas también supere el impuesto ingresal corriente, con lo cual vas a tener el pago adicional en la declaración jurada, digamos, frisado, si se quiere, congelado, arrastrado, y el nivel de percepciones y retenciones te cubre el impuesto, y esto va a seguir un saldo a favor importante que además no devenga intereses. Recuerden que el saldo a favor en la declaración jurada, que se va arrastrando, no devenga intereses, no hay mora automática a favor del fisco, y para que los intereses devenguen, que además, según la legislación de la provincia de Buenos Aires, el 13 anual, hay que hacer un reclamo expreso por vía de demanda de repetición. Recién ahí empieza a devengar intereses y además aquellos que reclaman por vía de repetición la devolución del saldo a favor, inmediatamente el saldo a favor se extrae, el sistema lo saca de la declaración jurada, lo mete en un expediente electrónico, con lo cual ese saldo a favor también desaparece. Hay que analizar, antes de promover una demanda de repetición, cuidadosamente cada caso concreto. Se pone en otro crédito. Se pone en otro crédito como un saldo a favor en marzo. Se pone como un saldo a favor normal. Por favor, sí. Como un saldo a favor normal. Es decir, el equivalente a lo que vos pagaste lo vas a tener como un saldo a favor en la primera de las columnas de la declaración jurada, digamos. Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, vamos cerrando. Bien. Creo que no hay más. No No sé sé si si nos quieres quedó, cerrar final. si nos quedó algo en el tintero. Acá No, rápidamente les puedo repasar los fundamentos que sostienen la inconstitucionalidad de este anticipo. No se le restan las retenciones de octubre. Lo que se hace es, si uno tiene un saldo a favor, se le resta el saldo a favor antes de pagar, actualizado a la fecha. Y ARBA legitima ese saldo a favor. Es decir, si uno viene declarando 100 millones y le da 400, va a pagar 300. No, si no llega la notificación de nuevo, no tienen que pagar. Si no llega la notificación, no pagan. Solamente pagan lo que está notificado. Bien. Le decía, los argumentos de la inconstitucionalidad son, repasando preliminarmente, primero, la afectación al principio de reserva de ley y la prohibición a la delegación que mencioné. En tanto, la legislación le permite a ARBA establecer quiénes son los sujetos que están alcanzados y la ley no es autosuficiente, no es la misma ley la que dice quiénes son. Es decir, descansa y delega en la autoridad administrativa para cuantificar quiénes son los contribuyentes. Primero. Segundo, destruye la ley de coparticipación federal de impuestos, porque el artículo 9 claramente dispone que el impuesto a los ingresos brutos solamente puede calcularse en base al ejercicio de una efectiva actividad, tomando los ingresos derivados de ese mes. Y la ley de coparticipación es una pauta intrafederal jerárquicamente superior a cualquier norma que dicte una legislatura local. Es la cobertura jurídica intrafederal que garantiza a los contribuyentes, o que intenta garantizar, porque las provincias y los municipios se han encargado de, digamos, alterarla constante y sistemáticamente, para evitar precisamente abusos por parte de las jurisdicciones locales.
En este caso, el anticipo a los ingresos brutos no se configura como un ingreso bruto tal, sino que en lugar de tomar como parámetro la actividad, que es lo que demanda, lo que exige, lo que requiere, lo que estipula la ley de coparticipación, discrecionalmente y en forma inconstitucional toma la posición octubre del 23 y no el ejercicio efectivo de la actividad. Esto es una inconstitucionalidad manifiesta. También es inconstitucional tomar ingresos a los efectos de calificar un sujeto como gran contribuyente originados en extraña jurisdicción. La Corte de la Nación ya se ha encargado, y los dictámenes de la Procuración, de establecer claramente que no puede una jurisdicción local tomar parámetros e ingresos derivados de extraña jurisdicción, sino que solamente podría calificarse como gran contribuyentes aquellos originados y declarados en el territorio bonaerense. Con lo cual, a computar otros ingresos también resulta inconstitucional. También es contrario a la ley fundamental el hecho de que se constituya en su naturaleza jurídica como un empréstito forzado, como un préstamo compulsivo. Y en la medida de que esta ley no establece a dónde van esos ingresos del anticipo, es decir, no hay una afectación específica para gastos no corrientes, porque naturalmente esto va a rentas generales, eso también afecta a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece que este tipo de conceptos jurídicos claramente hacia dónde van destinados. Bueno, por supuesto que también es irrazonable y de ahí también es inconstitucional, porque entre los distintos medios que puede utilizar la legislatura para cubrir el presupuesto 2024, como por ejemplo recortar gastos superfluos, como por ejemplo recortar partidas innecesarias, no digo al extremo de la nación, pero tomando una guía de esa naturaleza, en lugar de hacer esto, opta por trasladar su ineficacia administrativa, su falta de administración, su eficiencia en la propiedad privada de los contribuyentes. Es decir, es fácil decir, bueno, como a mí no me alcanza la plata, entonces te traslado mi ineficiencia administrativa, financiera y económica a la propiedad privada de los contribuyentes cuando ya había un impuesto claramente establecido que puede de alguna forma financiar esa situación. Así que bueno, básicamente pasa por acá, aquellos que quieran litigar, hay, y por supuesto, ni hablar de aquellos contribuyentes que pueden demostrar en su caso concreto la afectación a la capacidad contributiva. Es decir, miren, directamente no tengo el dinero, no tengo la forma de pagar estos 4 anticipos y yo dependo de la facturación mensual para pagar el impuesto. Si no facturo mensualmente, no puedo devengar el hecho imponible y en consecuencia no pagar el impuesto. Que vos me obligues a adelantar 6, 7 meses el impuesto y sin tener la capacidad económica ahora, sin tener la capacidad operativa corriente, la plata, el dinero en efectivo para sacarlo y pagarlo, naturalmente afecta a la capacidad contributiva, destruye el artículo 31 de la Constitución de la provincia, altera el 17 de la Constitución Nacional y toda la jurisprudencia en torno a la capacidad contributiva, con un agregado. Si bien ya la Corte dejó de lado, ya hace tiempo, la teoría de la traslación del impuesto indirecto como requisito para establecer la demanda de repetición de la capacidad contributiva, lo cierto es que acá, naturalmente, ese argumento ni siquiera puede ser arguido por parte del fisco, porque no puede haber traslación posible de 6, 7 meses de anticipo de un impuesto. Con lo cual el pretenso efecto económico de la traslación no puede ser utilizado. Con esto termino. Con estos son los argumentos de peso constitucionales que pueden justificar que un juez resuelva inmediatamente a favor de un contribuyente para no pagar el anticipo. Bueno, ha sido un placer. Gracias a todos los que se conectaron. Si quieren más información pueden entrar en RPAR dentro de la Práctica Integral Buenos Aires. Van a ver más información respecto a esta resolución normativa. Y bueno, estamos en contacto y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, Enrique, por haber participado y gracias a todos por conectarse. No, muchas gracias a toda la audiencia, a vos en particular y a REPAR. Buenas tardes. Gracias. Chau, chau.